Amigos del canal, el ajuste de dos agujas lo compone el soporte de agujas, pie, planchuela y diente. Para realizar el ajuste de estos debemos retirarlos y montarlos nuevamente según catálogo. Entonces vamos a hacerlo. Normalmente para colocar el diente, este va sobre el puente y aquí se colocan dos tornillos de cabeza Bristol 2.5. Debemos colocarlos, apretarlos y luego debemos centrarlos con referencia a las agujas. Giramos el volante para ubicar las agujas pasando el diente. Una vez aquí, centramos con relación a estas. Hemos apretado los tornillos no muy fuerte, ya que debemos centrarlo con respecto a la barra aguja. Este sería el ajuste, el punto que buscamos con relación entre la aguja y el diente. Normalmente el soporte de aguja viene con rosca que se ajusta a la barra. Debemos roscarlo de esta manera, iría a tope. Ya en este punto vamos a utilizar una herramienta, en este caso estas pinzas de punta, para ajustarlo hasta el tope. Y de esta manera se ubica lo que es el soporte de aguja. Vamos a ubicar lo que es la placa aguja o planchuela. Esta es nuestra placa aguja. Debemos ubicar el gancho de esta forma, lo que es la canastilla. Estas pestañas deben quedar en esta posición, deben quedar con relación a la placa aguja. Luego la vamos a encajar de esta forma, deben quedar dentro. Vamos a corroborar. Aquí estaría bien, gancho derecho, gancho izquierdo. Siguiente, nuestra planchuela o placa aguja trae dos tornillos. Este de adelante es de cabeza de pala y el de atrás no necesariamente hay que retirarlo, solo lo sacamos un poco y encajamos la planchuela así como lo hemos hecho. Apretamos y de esta manera quedaría puesta la placa aguja. Como se dieron cuenta, nos hace falta colocar otro elemento, que sería este, los abridores del gancho. Estos van sobre esta base, un abridor para cada gancho. Los abridores nos ayudan a ajustar la lazada y dar mejor tensión a la costura. No importa su posición, izquierda o derecha, los ubicamos y los vamos a apretar. Para lo que es el ciclo del abridor, normalmente después de que el gancho toma el hilo de la aguja y se desplaza, está este punto donde el hilo estaría por encima de la canastilla. Vendría otro segundo punto que sería este, cuando el abridor empieza a desplazarse y darnos el espacio para pasar el hilo. Ese sería el ciclo consecutivo de los abridores. Para finalizar tenemos la ubicación del prensatela. Este es el tornillo para una máquina de dos agujas, es muy diferente al de una plana, ya que el tornillo viene con un cuello y una parte para roscar en la punta. Esto se debe, si se dan cuenta, el pie viene de esta forma, ahí encaja en el cuello. Acá, como se dan cuenta, no tiene rosca, la rosca la tiene en la punta y esa rosca va hacia en la barra. Entonces, levantamos, aquí tenemos la palanca manual, levantamos el pie prensatelas de esta manera, encajamos el pie, colocamos el tornillo y apretamos, y de esta manera quedaría puesto nuestro pie prensatela. En teoría, en este punto la máquina nos debe coser.
Como se dan cuenta, la instalación no es muy complicada. Siguiendo este paso a paso podemos hacer la instalación. Nos faltaría colocar las cubiertas o tapas. Estas en algunos modelos no traen esta mirilla, en este caso estas sí lo traen. Ubicamos las dos cubiertas o tapas y hasta aquí iría todo lo relacionado al cambio de ajuste en máquina 2 agujas. Si tienen alguna duda déjenla saber en los comentarios. Amigos, nos vemos en un próximo tutorial.